Bienvenidos a Charlas de Mentes, en el encuentro semanal que nos resistimos a la nada pensando. Bertolt Brecht tenía una cita muy conocida que decía que algunos luchan y son buenos, algunos luchan un año y son mejores, algunos luchan algunos años y son muy buenos, pero que algunos luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Hoy los invito a resistirnos a la nada con una mujer imprescindible, periodista, tanto de televisión como de prensa escrita, directora de Nada crece a la sombra, una organización que trabaja con personas privadas de libertad, pero fundamentalmente una luchadora social y una mujer muy valiente. Vamos a reunirnos hoy con Denise Legrand. Bienvenida, Denise, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, Denise, ¿qué momento estás sumamente expuesta tanto por Nada crece a la sombra como por La letra chica, que se ha vuelto el buque insignia de los ataques de ciertos sectores políticos? Sí, esperable, ¿no? Creo que es lo que tiene a veces tomar determinadas decisiones y significar estéticamente y también a nivel de construcción todo lo que algunos no quieren ver. Bueno, pero a un costo personal grande, ¿no? Porque en este momento estás en el centro de la tormenta y muchas veces personalizado en ti. Son las reglas del juego. Yo lo entiendo, creo que hay como dos formas de ser atacado. Una es no existir y ser omitido, claro. Y otro es formar parte de la discusión. Yo prefiero formar parte de la discusión. Y entiendo también que hay una cuestión como muy performática en esos ataques. ¿Por qué? Yo tengo muy buena relación con el sistema político de todos los partidos políticos. No he recibido nunca una agresión, con excepción de las redes sociales, de determinados personajes que están hundiendo su carrera cada día más. No he recibido ninguna agresión del sistema político, de ningún partido. Hemos construido en distintas etapas de la vida y demás, y en distintas causas. Tampoco es en la vida diaria. Uno en la vida diaria sigue su vida tal como si nada, y en realidad es mucho más el reconocimiento positivo, porque la gente no necesita tanto la agresión como la necesitan las redes sociales. A ver, la gente tampoco es tan brutalmente agresiva en la vida como es en la barra brava de un estadio. Ah, no, por supuesto. Esto es un poco muy similar. Y aparte, por ejemplo, Twitter es un 20% de la población, no es ni siquiera la mayoría. Exacto, es un porcentaje de la población, es un porcentaje además de la población que cada vez menos sabemos cuánto de esa población es real y cuánto es una población operada a través de empresas, organizada, de perfiles. Y entonces hay que empezar a de alguna manera deconstruir también qué son esos ataques, cuál es la violencia, o si todo eso no es un montaje que no es real. Porque en realidad, claro, sí, cuando uno está expuesto muchas veces recibe violencia, y eso es parte de la reacción, ¿no? Cuando uno acciona, recibe reacción. No hay nada peor que comunicar y que lo que vos comuniques no genere nada. Claro. Eso sería una mala comunicación. En este caso... Pero eso no te pasó nunca. Sí, o sea, a lo largo de... Sí, justamente me toca trabajar en algunas temáticas que son temáticas que a la gente le son repulsivas, ¿no? La cárcel, el delito, la criminalidad son repulsivas, la pobreza es repulsiva. Entonces, es obvio que la reacción que se va a generar va a ser esa. Y por otro lado también, bueno, los medios de comunicación son espacios también que generan un jaque a los sistemas de poder. Y los sistemas de poder están muy acostumbrados a tener una voz única, una hegemonía. Entonces, yo la verdad... No lo sufro ni lo veo como un costo personal, sino que disfruto mucho cuando la hegemonía se altera, como se ha alterado en el último tiempo en distintas expresiones, que además el problema cuando la hegemonía se altera, cuando los violentos se alteran, lo que tienen es que muchas veces no miden. El violento no mide el costo de su alteración, es parte de la violencia, sí, claro. Es parte del ejercicio de la violencia. Entonces, claro, queda expuesto. Y ahí es donde es una oportunidad, no para cancelar al violento, ni para decirle que es una mierda, que es lo peor que hay en este mundo, sino para decirle, bueno, mirá, esto está mal, y trata de elaborarlo de otra forma, o manejate. Pero eso no debe de ninguna manera ir en detrimento de otras construcciones. Claro, quizás esa buena recepción que tenemos en todas las tiendas políticas se deba a que tu tarea es constructiva.
Vos no te limitás a decir hay un problema, tú estás con los pies en el barro trabajando desde Nada Crece a la Sombra con los presos, con las personas privadas de libertad. Nosotros desde 2014 que trabajamos en cárceles, es el tercer gobierno con el que trabajamos y alcanza con buscar en Google qué es lo que nosotros hemos hecho en la anterior gestión. Hubo varios jerarcas que tuvieron que irse, hubo varias situaciones denunciadas y si se ponen a ver lo que son las declaraciones de determinadas personas que estuvieron en la anterior gestión, no son muy diferentes de las que están en la actual gestión. Es lo que tiene ser parte del gobierno. Ser parte del gobierno y en particular, por ejemplo, en el sistema penal adolescente, ser parte del gobierno y dirigir un sistema penal adolescente o formar parte de un sistema penal adolescente te hace, por ejemplo, sentirlo muy propio y creer que el ataque es personal. La gente también... la gente que hace política y que hace política de una generación no sabe muy bien separar la política de la vida, porque su vida es la política y porque no construyó una vida más allá de la política, porque tampoco tienen una formación más allá de la política y toda su estructura es eso. Claro, cuando te golpean tu estructura política, que es tu vida, no te queda nada. Y eso es un poco también parte de alguna manera de la crisis que vive actualmente la oposición. A la oposición, a muchos políticos se les terminó la vida. Sí. Porque no tenían otras cosas, porque no tenían otros trabajos. No tenían un plan B. No tenían un plan B, tampoco también es una generación que en gran medida todo lo que tiene que ver con la vinculación personal y las construcciones también las relegó por la política, porque la política en ese momento de sus vidas exigía, y ni hablar que fue una generación muy castigada también. Una generación que vivió la cárcel, el exilio, el incilio, o sea, muchas cosas que sucedieron. Entonces, de alguna manera creo que hay como distintas personas y distintas también grupos que de alguna manera están actualmente viviendo una especie de incilio, una especie de exilio en tu propio país en el que en algún momento tuviste muchas capacidades y ahora la estás viendo de afuera. ¿Puedes decir, por ejemplo, Sendik? No, Sendik ni siquiera lo considero, me parece que considerar a Sendik como una persona de referencia en la izquierda es un error. Sendik es alguien que pasó como un cuento anecdótico, como van a pasar otros en este tiempo. Estoy hablando eso es parte del juego, ¿no? Estoy hablando de la generación 68, la generación que fue muy potente en la política, en la construcción de la izquierda, en la construcción de la legitimidad de la izquierda en un momento, en la construcción de las formas y que también ejerció el poder durante muchísimo tiempo y a la que le costó mucho generar de alguna manera una renovación. Lo que pasó con la generación, entre la generación 68, que sería la generación de Mujica, Huidobro, como toda esa barra de gente, y la generación del 83, que fue la generación como más de los cincuentones, y que aparte surgió desde la universidad, la generación 83. Una generación mucho más de la universidad, de clase mucho más media alta, con una forma bastante más distinta a lo que tenía que ver con la lucha más armada. Es una generación que en el marco de la dictadura, después de la dictadura también se queda sosteniendo y cuando los otros vuelven les dicen gracias por todo. Y los marginan. Y los marginan. Y esos hoy son los jóvenes. Estamos hablando de personas de 60 años. Iba a decir, el concepto de joven en el Frente Amplio es muy curioso. En el Frente Amplio, pero en la política en general, con excepción del Partido Nacional. El Partido Nacional es el que más se ha sabido renovar. El Partido Nacional sí ha sabido renovarse, ha sabido incorporar las formas juveniles y ha sabido de alguna manera... Creo que a diferencia de lo que ha hecho la izquierda encuentra en algunos valores como su sello identitario, el sacrificio, todas esas cuestiones. Y la realidad es que al final del día la gente ya no adhiere tanto a esa forma de querer sentirse. Entonces creo que de alguna manera el Partido Nacional, la juventud del Partido Nacional logra construir, después se pueden hacer otras críticas y otras lecturas del contenido detrás de esa construcción comunicacional y estética, pero logra construir una militancia quizá mucho más asociada a una cuestión juvenil y de disfrute que por ahí otros Bueno, en ese sentido, el presidente Luis Alberto Lacalle Pou fue muy hábil al captar esa estética y mostrarse él mismo como una especie de, vamos a llamarlo un macho alfa, sumamente físico, deportista y muy personalista también. Y
se ha rodeado de una mezcla de jóvenes y personas mayores. Si algo se le puede criticar al gobierno de Tabaré Vázquez es que no tenía jóvenes en su plantel entre los altos mandos. Sí, ni mujeres tampoco en gran medida. Creo que, claro, la calle Pou ha sabido, y el Partido Nacional en general han sabido recoger. Y las mujeres que tenían eran las mismas de siempre, aparte. Históricas, o sea, confianzas históricas. El gobierno del Partido Nacional en general y la figura de la calle Pou como presidente han sabido construir la comunicación. Creo que nadie puede decir que no tienen una buena comunicación. Es muy errado cuando se plantea, nos gobierna una agencia de publicidad. Estaba pensando en eso, en Durán Barba, justamente. Hay que asumir que la comunicación política es parte de la política, es parte fundamental de la política. Uno puede criticar el contenido, porque es sumamente criticable en gran medida, pero lo que no puede criticar es que alguien comunique bien. ¿Por qué? Porque es en lo que están ganando. Y es en lo que también, una cosa que hizo la calle Pou en particular con su figura, es no negar lo que es. Él no niega ni de dónde viene, ni la cuna de oro, ni toda su construcción, no la niega, la sostiene, y de alguna manera tampoco lo considera un estigma. Sí, no se es que apropia hace, de eso, no lo... es su identidad. Claro. No es que hace de un estigma su bandera tampoco, no es lo que hace, es su identidad y la lleva adelante. Sí, que no sea el caso, por ejemplo, de Topolansky, que sí viene de la clase alta y oculta todo ese pasado. Hay una construcción de la izquierda que tiene que ver con un rechazo estético a distintas cosas que ha sido histórica, pero eso también cambió en el último tiempo. Sí, claro. La izquierda también ha sabido renovarse desde otros lugares y no desde el Frente Amplio, y eso creo que es importante como diferenciarlo. La izquierda ha sabido renovarse desde los movimientos sociales, desde la academia, desde el movimiento sindical se renovó mucho en los últimos años también. Pensar en, por ejemplo, un Oscar Andrade es un político sui generis y una gran esperanza a la izquierda, ¿no? Dentro de los líderes jóvenes, y es el más joven. Sí, también muchas mujeres dentro del PIT-CNT, Laura Alberti en el Zunca, llegar a ser presidenta del Zunca, una mujer que lidera ni siquiera desde el eje de la construcción, sino del eje de otro eje dentro del sindicato. Yo pensaba en Cristina Lustenberg también. También Cristina Lustenberg. Que tiene un equipo con muchas mujeres dentro del trabajo y que tiene la experiencia de haber sido subsecretaria de Salud, o sea que sabe mucho del tema del gobierno de la salud, ¿no? Sí, hay distintas personas que han sabido hacer política desde su conocimiento, desde su sapiencia. Eso creo que también es importante. El caso de Cristina Lustenberg. Cristina Lustenberg es una médica que se ha enfocado durante gran parte de su vida en el estudio de la infancia. ¿Qué es lo que hace cuando ella llega a hacer política? Posicionar esa agenda. Y eso también es lo diferente quizá de esta época. Así como ella y otros también. Hay otras formas que lo hacen de esa manera, que de alguna manera se forman, trabajan en un tema y aprovechan la política para que sea un canal para posicionar esos temas. En general hay otro sistema político mucho más viejo, mucho más masculinizado y demás, que lo que hace es ser político. Y si uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es de lo que saben estos políticos? Y pienso en Moreira, Botana... ¿Carlos Moreira? Carlos Moreira, Botana, el Bonomi. No se me ocurre ninguna buena respuesta a esa pregunta. Hay una barra de políticos, hay una barra de varones políticos cuya formación es ser políticos. No es que han construido una formación en otro eje. Entonces, bueno, también eso es un poco la política masculinizada y la política que es propia de otra época. Sí, pero yo pienso que, por ejemplo, y siento, digamos, curiosidad, ¿no? Porque Beatriz Argimón siempre fue una política muy preocupada por la agenda de los derechos de las mujeres en particular. Y debió ser un trago muy amargo para ella todo lo que pasó con Moreira y su vuelta al Partido Nacional. Pero pasó sin pena ni gloria, volvió a donde estaba. Sí, hay distintas personas que creo que sufren la frustración interna permanente, ¿no? Cuando uno está en política y forma parte de estructuras, responde a esas estructuras. Y a veces uno puede tener las banderas más claras de su vida y tu estructura no te lo permite. A ver, doy por sentado que le pasa a Beatriz Argimón, pero también le pasa a todo un montón de gente. Traías a Sendik como ejemplo. Sí. ¿Cuánta gente en el Frente Amplio habrá querido decir, saquen a este tipo ya, ayer, y listo, escóndanlo, pónganlo en una caja y ciérrenlo como un capítulo político nefasto? Porque es lo que fue. Sí. Un capítulo político que deterioró una construcción de toda una fuerza política. Bueno, hay un montón de gente que se debe haber muerto de ganas de hacer eso.
Como lo hicieron mucho más con Michelini hace unos días. Con Michelini aprendieron. Michelini, claro. A Michelini supieron aislarlo y decirle, no, papito, esto te equivocaste. Es de las primeras veces que el Frente Amplio no tiene el reflejo de arrastrar un lastre que lo hunda. Sí, yo recuerdo que cuando Tabaré Vázquez fue intendente, a un secretario de él lo echó simplemente por haber agilitado un trámite, o sea, no hizo nada ilegal, utilizó una cuenta de él para resolver algo y no se quedó con nada. Pero a Tabaré Vázquez le pareció poco claro y lo echó, y era un ayudante importante de él. O sea, hubo algo que después fue cambiando. No solamente eso, yo por ejemplo, hay políticos que me cuestiono. Yo no entiendo el papel de Graciela Bianchi, por ejemplo. Realmente no lo entiendo. No tiene producción parlamentaria, baja al barro en las redes, que es donde más se la ve, o en programas como Polémica en el Bar. Pero ¿qué papel político real cumple siendo la primera senadora de la lista más votada del Partido Nacional? Distraer. Es un fusible. Es un fusible, sí, claro, es un absorbedor de insultos. Es un fusible, distrae, tiene una forma profundamente violenta y fuera del eje. Se nota claramente que está fuera del eje. Parte de las posibilidades que uno tiene en política para dar una discusión es que la persona que está discutiendo contigo tiene un eje. Claro. En un eje me refiero hasta conductual, ¿no? Sí. Cuando una persona está fuera de eje, es ético muy y difícil, temático. Es muy difícil la dialéctica, es muy difícil. Y ellos lo saben. A ver, ¿por qué no se la bloquea? ¿Por qué no le dicen tipo, che, cálmate porque estás haciendo cualquier cosa? Porque sirve. Sí, si estamos ocupados hablando de ella, no estamos ocupados hablando de lo que pasa por detrás. El tema es eso, el tema es cómo muchas veces desde los medios o desde la opinión pública caemos en virar una discusión hacia eso. Nosotros no podemos estar discutiendo de los tweets de Graciela Bianchi cuando hay 60 muertos por día, con suerte, cuando hay 60. O un chico en el INISA con el cráneo fracturado. Por ejemplo. Se nos terminó el primer bloque, Denise. Quiero hablar de eso cuando volvamos, ¿te parece? Perfecto. Hasta pronto. Volvemos con Denise Legrand después de esta pausa. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV, Perdidos en el Éter, Visiotron, transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Carpintería en maderas Herc, placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Volvemos con Charlas de Mentes. Estamos hoy disfrutando enormemente una charla con alguien increíble. Estamos con Denise Legrand y seguimos resistiéndonos a la nada. Denise,
Hace unos pocos días, en el momento que estamos grabando, hubo una denuncia importante de Nada Crece a las Sombras. Contame. Sí, tomamos conocimiento de un adolescente recluido en INISA, en un centro de privación de libertad, en el centro de preegreso. Nos enteramos que estaba hospitalizado en el Hospital Maciel. En ese momento hacía 18 días que estaba hospitalizado por una fractura de cráneo. Cuando empezamos a averiguar qué era lo que había pasado, empezamos a tratar de organizar un poco qué era lo que había pasado, porque los datos eran bastante... Contradictorio. No, eran tan básicos que eran increíbles. El planteo era que se había caído de la cama. Y cuando nos plantean que se había caído de la cama, nos resonó mucho cuando históricamente ha sucedido, cuando vemos una mujer, por ejemplo, con un ojo negro o con moretones asociados a una situación de violencia doméstica, siempre se había dado contra una puerta o siempre había tenido un accidente doméstico. Y nos remitió a tratar de averiguar más qué era lo que había sucedido. Finalmente pudimos reconstruir que hubo una reducción. Nadie se va a asustar por una reducción de funcionarios, un conflicto entre adolescentes, una pelea. Funcionarios ingresan al lugar y se hace una reducción. Eso pasa en las cárceles todo el tiempo. Una reducción del conflicto. Del conflicto, sí, básicamente la Control de separan. conflicto, sí. Una construcción, una intervención física. Una intervención física. Quienes trabajamos en cárceles no nos vamos a asustar de eso. Quienes trabajamos en el CONCAR, más de una vez nos ha tocado hasta nosotros mismos comer gas pimienta de costado porque es la forma que hay para dirimir los conflictos cuando los conflictos cobran un riesgo real. Y es parte, el ejercicio de la fuerza dentro de la ley es algo que es parte del sistema, y no solamente es parte del sistema, sino que es parte de la estructura que tenemos y que lo que tenemos que hacer es que todo eso sea bajo el cumplimiento de la ley. Sí, y que el que ejerce la fuerza sea el Estado y no otro. El Estado bajo el cumplimiento de la ley, exacto, con capacitación y con mecanismos de monitoreo. En eso la fuerza es parte de lo que tenemos como sistema. Ingresan funcionarios a reducirlo. Primera cuestión que nos llama la atención, los funcionarios que ingresan a reducirlos no son de ese centro de privación de libertad, sino que ocupan cargos de dirección de otro centro de privación de libertad que justo estaban en el lugar y se les pidió apoyo. Luego de que es reducido, el adolescente pasa al servicio de salud. Por protocolo, siempre que hay una reducción hay que constatar si hay lesiones o no. No se constatan lesiones. Y a las 4 o 5 horas el adolescente se cae de la cama, es derivado al Hospital Maciel. En el Hospital Maciel se plantea que el adolescente estaba violento y que no había querido hacerse una tomografía. Entonces, pero esto no lo constatan los médicos, le dicen los que lo llevaron. Nosotros por supuesto no tuvimos acceso a la historia clínica es parte de los datos protegidos, eso es lo que deberá tener que hacer la investigación. El adolescente retorna al INISA, al otro día empiezan a notar una desmejora importante, lo trasladan nuevamente, cuando lo trasladan queda hospitalizado hasta 20 días hospitalizado y se va de alta tras 20 días de estar hospitalizado. Nosotros tomamos conocimiento del hecho al día 18 de su hospitalización. Y cuando empezamos a preguntar qué era lo que había sucedido, nos dicen que se cayó de la cama. Perfecto, se puede haber caído de la cama. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? INISA tenía que haber hecho una denuncia policial. ¿Por qué? Porque estos hechos hay que investigarlos. Es un centro de privación de libertad y cuando hay lesiones graves, sin duda que tiene que recurrirse a una investigación policial, una denuncia policial que se apersone en el lugar, que haga una pericia del lugar, que recabe los testimonios, que visualice si hay registros fílmicos y que ponga al resguardo esos registros fílmicos y que de alguna manera derive externamente la investigación. ¿Qué hace la policía? La policía va, toma la denuncia y le da cuenta a la fiscalía. Y la fiscalía determina cómo se le da proceso a esa denuncia. Nosotros lo que manifestamos y por lo que terminamos denunciando a la Fiscalía directamente, el viernes 23 de abril hicimos una denuncia ante la Fiscalía, es que para que este hecho se investigue. Estamos hablando hace 3 días de que estamos grabando. Exacto. Nosotros no estamos prejuzgando, no estamos planteando ni que fue en la reducción, ni que fueron los funcionarios, ni que fue otro. No estamos planteando nada de eso. Lo que estamos planteando es, esto tiene que investigarse. Esto tendría que haberse investigado en el momento. Lo llamativo y lo que nos lleva a hacer una nueva denuncia es ayer, el lunes 26 de abril, estuvimos en el programa Hasta Bocas Mía planteando la situación.
Y parte de lo que nosotros planteamos en la denuncia tenía que ver con que solicitamos medidas de protección para ese adolescente, porque entendemos que el adolescente, al estar formando parte de una investigación que puede ser de gravedad, no tiene las garantías dadas en el sistema penal adolescente tal como está dada la situación. Llamó la directora del INISA, Sandra Echeverri, una de las directoras del INISA, e hizo un planteo que realmente nos sorprendió por el nivel de improvisación. Nos sorprendió por el nivel de improvisación, por el desconocimiento de la norma y por seguir sosteniendo las mismas cuestiones que hicieron. Esta Sandra Echeverri, ¿de dónde viene? Ella es representante por el Partido Nacional. Pero a ver... Cayó por cuota política y no por carrera. Ella tiene experiencia asociada al trabajo con niñas y niños, tiene experiencia asociada a estos temas. Los currículum habrá que verlos quién lo definen, pero sí, la presidenta del INISA es de Cabildo Abierto, no tiene formación en el tema, y la tercera representante es del Frente Amplio y viene de trabajar en el INAU en la gestión pasada. Pero INISA es la continuación del INAU. No, están separados hace muchos años y de hecho la gestión pasada, que fue una gestión muy conflictiva... Me refiero a que trabajar en el INAU es como una buena preparación o calificación para trabajar en INISA. Son las 3 I de la institucionalización en Uruguay, ¿no? INAU, INISA y ENR. Y entre muchas de ellas hay un camino bastante más directo del que quisiéramos. En estas declaraciones la directora del INISA hace algunos planteos preocupantes. Dice que ante el conocimiento de la denuncia ella resolvió ir a ver al adolescente para constatar ella misma, para hablar con él, para ver cómo estaba. Cuenta que ella empatiza con él porque tiene una hija adolescente de esa edad, que le preguntó qué podía llevarle, él le va a llevar libros de historia. Estamos hablando de una injerencia de la autoridad. No estamos hablando de que la vecina del barrio fue a ver al vecino que se partió la cabeza y se solidarizó porque el vecino está solo. Sí, suena muy informal, ¿no? Estamos hablando de un nivel de informalidad muy grande, de un desconocimiento del rol institucional, y estamos hablando finalmente que si hay una investigación en juego y esa visita no forma parte de la investigación administrativa que INISA definió hacer, de ninguna manera se puede ir a visitar al adolescente. Ella no solo lo dice eso, sino que también plantea que fue la presidenta del INISA a verlo. O sea, estamos hablando que el adolescente recibió en un espacio de suma vulnerabilidad, como es un hospital, con una fractura de cráneo, a las máximas autoridades del sistema penal de adolescentes. Lo que puede ser intimidatorio. Lo que puede ser intimidatorio, lo que sea intimidatorio o desde el mayor amor del mundo para apapachar al adolescente, es una injerencia de la autoridad indebida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a visualizar. Nosotros lo que solicitamos justamente es que haya una investigación externa al INISA. La investigación administrativa no suplanta de ninguna manera a la justicia. Otra de las cuestiones que plantea la directora del INISA es que lo planteó también la directora del INISA del Frente Amplio, las dos plantearon lo mismo, que se había dado cuenta al juez de la causa del adolescente. El juez de la causa del adolescente no tiene nada que ver. El juez de la causa del adolescente lo que hizo fue juzgar el delito que cometió el adolescente. Chau, se terminó. Y lo único que hay que informarle al juez de ejecución del adolescente es dónde está, para controlar la ejecución de la pena. Está en el centro de privación de libertad, está en el hospital. Listo. Esto es un hecho que podría tener apariencia delictiva que nada tiene que ver con el juez de la causa del adolescente. No, entonces, claro, en todo caso, ahí el adolescente es la víctima. Exacto. Y aparte es un hecho que nada tiene que ver, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces nosotros encontramos que hay distintas irregularidades en este proceso, el no haber hecho una denuncia policial oportuna, el creer que la investigación administrativa suplanta la justicia, y se habla además de una investigación de urgencia. La investigación de urgencia tiene que ser en 48 horas, no 20 días después. Estamos hablando, o sea, hay cosas que hay que resolverlas con la celeridad que el sistema lo solicita y no en el tiempo que a mí se me ocurre. Estamos hablando también que si es una investigación administrativa, quien investiga es juez y parte, porque investiga a alguien de INISA. Alguien de INISA podría estar investigando a alguien que esté involucrado en la propia institucionalidad y por sobre todas las cosas sigue teniendo alojado a ese adolescente. Y también esto que planteaba, la injerencia de la autoridad es de las cosas más preocupantes. Y no solo la injerencia de la autoridad, porque uno puede cometer errores como autoridad, errores políticos gruesos, como ir a ver a un adolescente que forma parte de un proceso de investigación. Ahora, contarlo públicamente como si eso fuera algo bueno es
un desconocimiento de la normativa y es un desconocimiento de la resaltar política algo. bastante Acá estamos grande. hablando de la palabra adolescente, que es vaga, es un adolescente chico. Tiene 18 años. Sí. Y eso es algo importante. El INISA administra gente, porque lo que hace es administrar gente que comete delitos que puede tener entre 13 y 27 años y 364 días. O sea, a partir de la ley de urgente consideración se alargaron las penas, se endurecieron las penas máximas para adolescentes. Antes eran 5 años, o sea, antes podía albergar entre 13 y 23 años. Ahora puede albergar entre 13 y 28. ¿Por qué? Porque la pena máxima es de 10 años. Si un adolescente tiene 17 años y 364 días y comete un delito de gravedad y le aplican una pena de 10 años, sale a los 28 años. Pero esos 10 años los cumple en INISA. E INISA tiene la misma responsabilidad con el adolescente de 13 que con el hombre de 27 años. Responsabilidad sí, pero tiene la infraestructura para atender distinto a un niño de 13 que a un hombre de 25. Claro, no tiene infraestructura para nada, ¿no? El sistema penal adolescente no tiene infraestructura. Se caracteriza por tener dos tipos de infraestructura. Una infraestructura muy antigua, de las viejas cárceles chacra que fueron cerrándose sobre sí mismos, que es la Colonia Berro, y dos infraestructuras muy grandes en Montevideo, como son el complejo Beloni y Boulevard y Cufré, que Boulevard y Cufré fue construido y cerrado, y eso habla también, uno de los peores errores de la gestión pasada en materia carcelaria tuvo que ver con las altísimas inversiones millonarias en modelos carcelarios perimidos. Boulevard y Cufré, la unidad 1 de la cárcel de adultos, Punta de Rieles, la cárcel público-privada. Boulevard y Cufré? Boulevard y Cufré se hizo, ya debe estar para cumplir los 8 o 9 años. O sea, fue no tengo claro la fecha exacta que se inauguró, pero sí que se clausuró uno de esos espacios después del video de Ceprilli, cuando se observa a algunos funcionarios golpeando fuertemente a adolescentes. Ahí se clausura una parte en 2016, ¿fue eso? 2015. En ese año nosotros empezamos a trabajar en INISA. Después de ese video, después de que se declara la esencialidad del servicio por distintos conflictos, nosotros fuimos convocados a trabajar en INISA y ahí me parece importante desde qué lugar fuimos convocados. Fuimos convocados desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde el programa de voluntariado. Nosotros estamos en contra del voluntariado, estamos políticamente en contra del voluntariado, porque entendemos que la política pública no debe ejercerse, la política pública en los espacios más críticos de ninguna manera debe ejercerse con la buena voluntad de las personas. Nosotros nos hemos formado para trabajar en esto, hemos estudiado sobre esto y nos capacitamos para esto. No puede venir cualquiera. Y eso es lo que pasa en las cárceles. En las cárceles viene cualquiera, muchas veces. Hay mucha incidencia de religiones en ese trabajo. Y hacen un trabajo intenso. Las congregaciones religiosas son algo muy importante dentro de las cárceles. En el CONCAR hay unas 26 congregaciones religiosas que forman parte del ambiente, y en la cárcel de mujeres hay unas 18 congregaciones religiosas en adultos. En adolescentes también lo hay. Son algo muy importante, ¿por qué? Porque uno puede estar ideológicamente en contra, pero a veces es lo único que saca a las personas de las celdas, es lo único que genera otro tipo de cuestiones. Pero si les da una esperanza, un estado espiritual distinto. El problema de la espiritualidad es cuando la espiritualidad manipula y cuando la ausencia del Estado hace que la espiritualidad sea lo único posible. El problema es la ausencia del Estado, está pasando en Europa también en ese momento. El enorme aparato de contención social en Francia, por ejemplo, desaparece a las 5 de la tarde. Y ahí quedan ¿quiénes? Los pastores, los imanes, todo, y realmente sienten cariño por los niños. No es que lo hagan desde un lugar malvado, pero el que desapareció fue el Estado, efectivamente. Y es lo mismo que pasa en los territorios, es lo que pasa en los barrios. Las iglesias neopentecostales, las comunidades evangélicas aparecen como una opción posible de fuerte incidencia en los territorios, porque es lo que está, la presencia es lo que genera que la gente crea, no que crean en lo espiritual, sino que crean lo político. Eso es algo que los políticos también lo saben, no por nada en campaña se dedican a andar paseando
paseando por los barrios pobres, barrios que no conocen desde otro lugar que es yendo en campaña. Entonces, las iglesias eso lo saben y lo que hacen es instalarse en esos lugares. El Frente Amplio no era de ir solo en campaña y perdió eso y perdió. Creo que todos los partidos políticos, el Frente Amplio en particular, perdió mucho su desarrollo territorial, sin duda. Perdió mucho su desarrollo territorial y tuvo también muchas deudas para hacerse cargo de problemas históricos que tienen que ver con la cárcel, con el delito, pero que también tienen que ver con la gestión de la pobreza. Y la gestión de la pobreza más allá de todo lo que tiene que ver con las políticas sociales o los planes sociales. Todo esto que puede significar el aporte de una identidad, la construcción desde otro lugar, el desarrollo territorial desde la presencia del Estado, pero no desde la presencia del Estado a través de la violencia. Todo eso es algo que fracasó, que falló, que no fue suficiente y que claramente el correlato es no solamente la instalación de los grupos religiosos en distintos territorios, sino también la instalación del crimen organizado. Y recordemos también que el crimen organizado, los grupos religiosos y muchas veces el poder político están directamente interconectados. El crimen organizado no es que llega a un barrio y dice, bueno, voy acá a hacer mi imperio. No, se forja desde el lugar, desde la necesidad y desde también el suplir la política pública. En muchos lugares, y no solamente en Uruguay, lo hemos visto en el desarrollo del crimen organizado en América Latina, el crimen organizado lo que hace es suplantar al Estado. No solamente a través de la fuerza y la violencia, sino también a través del aporte de servicios. Todas esas cosas es la que hace que el crimen organizado genere ejércitos. La fidelidad que genera el crimen organizado tiene mucho que ver con eso. Sí, se basa en un verdadero cariño de la gente que vive ahí por esos criminales que, como decís tú, están presentes. Denise, más que el cariño, la necesidad, que son cosas diferentes. Yo estaba pensando en el sistema político argentino con el sistema de punteros. A veces hay necesidad, pero también hay verdadero cariño de una persona hacia un líder local. Admiración. Hacia un líder de carne y hueso, digamos. Sí. Denise, se nos ha ido el tiempo, pero te quería hacer una última pregunta, si no te molesta. Recién hablabas de la construcción en el territorio de las personalidades y el cuidado. Y de alguna manera eso me hizo pensar en el discurso de Pablo Bartol. Él también habla desde ese tipo de discurso. ¿Vos qué opinás de lo que está haciendo Pablo Bartol en el Mides? Creo que es una persona que ha trabajado durante muchísimos años en los territorios y por ende los conoce y tiene producto de haber trabajado en los territorios, tiene la sensibilidad de decir lo que esos territorios quieren escuchar. Y eso es lo que tienen los líderes religiosos. Bartol tiene una... Bartol es Opus Dei, vamos a aclarar. Bartol forma parte del Opus Dei, pero además tiene un componente religioso muy arraigado en su discurso. Creo que lo que pasa, y lo eligen, yo entiendo que el gobierno lo que ha hecho, desde un punto de vista casi ajedrecístico, ha elegido claramente a quién quieren que les hable sus líderes y en los lugares que los ha puesto. Bartol no solamente tiene una capacidad espiritual y religiosa para hablarle a determinadas poblaciones, sino que tiene muy claro lo que piensa sobre determinadas cosas. Pablo Bartol formó parte de campañas contra el aborto, formó parte de todo lo que tiene que ver con la construcción de las familias, de un determinado lugar, cosa que al Opus Dei le encanta, aunque no siempre lo prediquen en sus trayectorias. Entonces, me parece que a veces cuando dice cuestiones que nos resultan bestiales, ¿no? Como que con garra no importa el frío, no importa pasar hambre, uno sale adelante. Y bueno, es un mensaje profundamente ideológico y ese es el peligro de determinados discursos en determinados lugares, que no son improvisados. Nosotros a veces creo que... Si hay algo de lo que nadie duda es que ni Bartol, ni Da Silveira, ni ninguno son improvisados. Están ahí con una agenda clara. El tema es que a mí me preocupa la laicidad también. En este momento estamos jugando una línea muy, muy finita ahí. La laicidad siempre estuvo en jaque.
con la incidencia de las religiosidades en determinados espacios, más en los últimos años y más con lo que es la política en América Latina. Las determinadas religiosidades se han metido directamente en el sistema político y la diferencia a 10 años atrás, si se quiere, que era como inimaginable, es que eran una minoría, muy minoría. Ahora tienen el poder, tienen los sistemas de producción, tienen un montón de cuestiones que son el poder. Y son el poder y lo ejercen. Lo que acá creo que nadie puede llamarse sorprendido de que algo de lo que se pueda decir es algo que nos pueda llamar la atención o que es algo que uno pueda decir, mira este boludo lo que dijo, no la pensó. No. Todo lo contrario, ¿no? La piensan, saben dónde decirlo, cómo decirlo, saben a quién le están hablando. Lo mismo que alrededor de esos días que Bartol salió en polémica en el bar diciendo determinadas cosas, hablando del piloto de helicóptero analfabeto y de todas estas cuestiones que hacen como de alguna manera brindar un mensaje de esperanza. En paralelo salieron distintas personas a hablar o a hacer metáforas de la guerra. Y eso no es azaroso, hablar de la guerra en relación a la pandemia. O sea, son construcciones comunicacionales muy estratégicas, muy pensadas, que tienen claro a qué población se dirigen, tienen claro también cómo generar indignación y tienen algo mucho más claro que es cómo responder a la indignación que se genera. Y eso es parte de la estrategia y volviendo a la pregunta inicial que hablábamos hoy, ese odio que muchas veces se proyecta contra determinadas expresiones, contra determinados movimientos o contra determinadas personas, tiene que ver con la reacción a esos contrapuntos que se plantean. Claro, pero en el fondo está la homofobia, la porofobia, el odio al distinto, ¿verdad? La construcción social de me defino como no el otro. Esa es la hegemonía. Esa es la hegemonía que tiene el poder, la tuvo siempre. Creo que la era progresista, de alguna manera, a los que crecimos, a las y los que crecimos en esa era progresista, como que nos mostraron que el mundo era de otra manera, ¿no? Que el mundo era mucho más libre, que había como gente que estaba más dispuesta a que la gente fuera feliz y que la doctrina conservadora era algo que se había desplazado. Y la realidad es que esto es un ciclo. Si nos ponemos a ver las similitudes entre lo que fueron otras épocas, entre lo que es ahora, el surgimiento de determinados líderes, hay cosas que empiezan a suceder que no nos pueden llamar la atención. ¿Cuál es la diferencia respecto a otros momentos? Que en otros momentos era la lucha armada, la toma del Estado a través de las fuerzas militares, toda otra cuestión. Y lo que pasa es que hoy las redes sociales tienen a los líderes también más expuestos al juicio y los líderes están más moderados y entienden que Pero por eso, por la exposición, básicamente. Y entienden que la toma de poder es bastante más fácil. La toma de poder en los países tiene que ver con una planificación política y una buena estrategia, pero más que nada con una estrategia de comunicación. Bueno, el barón de Rothschild había dicho, dame el control del dinero y no me importa quién gobierne el país. Y sí, el mercado tiene mucho de eso. Se nos fue el tiempo, seguiría hablando contigo durante horas. Muchísimas gracias por venir, realmente es un placer hablar contigo. Te escucho siempre en Justicia Infinita y te leo. Así que bueno, ojalá tengamos Denise Legrand para rato. Hasta pronto, Denise. Muchas gracias. Denise Legrand, nos resistimos a la nada con alguien que lucha resistiendo a la muerte. Nos vemos. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV. Perdidos en el éter, Visiotron. Transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico.
Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Bienvenidos a Ideas que no entran en 280 caracteres. Hoy tuvimos el placer enorme de charlar con una periodista genial, con una persona valiente, combativa, indispensable. Hablamos con Denise Legrand. Y los temas que surgieron hoy nos llevan a una reflexión muy importante. Se habló de las personas privadas de libertad. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa personas privadas de libertad? Cuando nosotros estamos hablando de esto, estamos hablando de gente que ha cometido un delito, gente que ha sido apartada de la sociedad porque incumplió algunas reglas. Y esto es algo que hay que tener tremendamente en cuenta. El único derecho que se le suspende a las personas privadas de libertad es ese, la libertad. No se suspende su dignidad humana, no se suspende su derecho a un trato digno, no se suspende su derecho a vivir en condiciones humanas. No importa que hayan cometido un error o que hayan violado las leyes, ya se las privó de libertad y han perdido sus derechos ciudadanos porque tampoco pueden votar ni ser electos. Entonces, tenemos que reflexionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto es un tema tan sensible y cuando la sociedad se asusta, empieza a pedir cada vez más mano dura con esta gente que está en prisión o que la sociedad o alguna parte de la sociedad considera que debería estar en prisión. Tenemos que entender qué significa libertad en este contexto, ¿sí? Libertad significa ni más ni menos que poder elegir, ¿sí? Tener opciones. Una persona solamente es libre si tiene opciones, si puede decidir entre una cosa y otra. Una persona privada de libertad no puede decidir si va a salir del complejo en donde se la recluyó. Entonces, eso es lo que significa. Pero no tiene que ser pasible de esa misma falta de elección, por ejemplo, en si come o no, si tiene atención médica, si tiene capacidad de poder realizar algún trabajo o algún estudio. Eso es algo que tiene que ver con la dignidad humana y con uno de los principales criterios que se supone cumplen los centros de detención, que es rehabilitar a la persona para que una vez cumplida la pena no reincida. Pero si en esos momentos a la persona no se le permite conseguir otras habilidades, conseguir otras herramientas que las que tenía cuando entró, lo más probable es que sumado a un trato no humanitario, al salir esté peor que cuando entró. Generalmente se dice coloquialmente que los centros de retención son como posgrados o centros de especialización para los delincuentes, que muchas veces entran jóvenes y salen profesionales en el arte de incumplir la ley. Pero eso es un fracaso nuestro, somos nosotros, la sociedad, los que hemos fracasado, ¿sí? No podemos caer en el facilismo de pensar que solamente un aumento de la fuerza bruta que se aplica a los sectores que infringen la ley de un lado, porque vamos a ser honestos, no se aplica el mismo rigor para los delincuentes de guante blanco, de ninguna manera. Eso solamente va a resolver el problema. Tenemos que reflexionar primero qué queremos hacer con esto. No todas las sociedades tenían esta misma política con las personas que incumplían la ley. En la Grecia clásica, simplemente las personas que violaban la ley se las desterraba, ya sea definitivamente o con el conocido como ostracismo. Se sellaba su nombre en una jarra de barro que se llamaba ostraca y de ahí ostracismo, y tenía que irse, purgar su pena y recién ahí podía volver a la única ciudad donde él podía ser un ciudadano de derecho.
porque en otra ciudad, aun cuando fuera un griego, era tomado como un extranjero de primer nivel y nunca un ciudadano de derecho. En nuestra sociedad, al delincuente, como no podemos enviarlo a otro país, se lo recluye y se lo aparta de la convivencia. Entonces es nuestra responsabilidad tener no solamente condiciones dignas para que esa persona se recupere, sino también entender que esto es una política de Estado, que no puede depender del gobierno de turno, que necesita y merece una continuidad, porque el problema es que cuando las personas cometen delitos, esos delitos tienen una víctima y un victimario, que generalmente el victimario fue víctima a su vez y que la cadena solamente se corta con una intervención sana de la sociedad toda. Si una persona no es libre de salir porque cometió un delito, son las consecuencias de sus acciones. Pero si no es libre de reinsertarse en la sociedad una vez que salió, es culpa de la sociedad que no se lo permite. Estas son ideas que no entran en 280 caracteres. En Charlas de Mentes nos resistimos a la nada. Hasta el próximo domingo.